Dios les bendiga, jóvenes. ¿Cómo están? Amén, qué bueno. Mari y Shumel fueron los únicos que están bendecidos. ¿Qué les parece si nos ponemos poquitito sobre nuestros pies? Vamos a dedicar solamente unos minutos. Quiero que hagamos algo diferente, algo que no es usual a lo que hacemos otros viernes. Pero quiero que lo hagamos con todo el corazón. Este canto se llama Hasta ver tu gloria, ¿verdad? No tenía contemplado iniciar con esto, pero ahorita les voy a platicar por qué. Solamente cerremos nuestros ojos. Y si te lo sabes, cántalo con todo tu corazón. No te dé vergüenza si cantas feo o si cantas bonito. Hazlo para Dios con todo tu corazón, y en lo que cantamos, pídele al Señor que ministre tu vida. Acércanos a ti, no te Levanta tu mano, vayas, joven, y dile al Señor: aquí está mi vida, Señor. Más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar, nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Dile, joven, al Señor cuánto anhelas de su presencia en tu vida. Nos Dile postramos que quieres en acercarte tu a Él altar, en este que momento, tu gloria que tu corazón llene está este dispuesto para lugar. recibirle, porque es el Señor nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad eres tú. Ven, sácianos, queremos más, inunda todo este lugar de ti. Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Oh, hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, el cielo clamaremos. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos. Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos. Señor, hoy estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, este tiempo que nos permites estar en este lugar, Señor.
Disponemos nuestra vida para recibir de tu palabra, Señor, pidiéndote que seas tú hablando a lo más profundo de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea ministrando nuestro corazón, que podamos atesorarla, Señor, guardarla y compartirla con la gente que nos rodea. Te pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, nuestro corazón en esta hora para recibir de tu palabra, Señor, para atesorarla, Dios Todopoderoso. Y que nuestra vida, Señor, pueda ser transformada, Señor, en esta hora. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, quien tome el control total, Señor, de esta hora, Señor, de esta palabra que tú tienes para nuestra vida. Y que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con denuedo sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que abras la ventana de los cielos, derrames de tu presencia, Señor, de tu unción sobre nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, chicos? Yo tenía pensado iniciar esta pequeña predicación con una pregunta, pero Dios es bueno. Dios es bueno y Él tiene sus tiempos, tiene sus propósitos, y sin duda alguno que Dios está hablando no solamente a mi vida, sino que yo estoy segura que a cada uno de ustedes Dios le está hablando. Y yo quería comenzar con una pregunta, haciéndoselas referente a cuál era su mayor necesidad. Este canto dice una parte: nuestra mayor necesidad eres tú. Y yo no sé ustedes en esta hora, en esta noche, qué necesidad tengan. A lo mejor pueden ustedes estar pasando por un momento difícil, pero quiero que se tomen ese tiempo para pensar cuál es su mayor necesidad. Y precisamente quiero hablar con ustedes esta hora acerca de las necesidades. Y casualmente esta predicación yo la he titulado ¿cuál es tu mayor necesidad? Y para ello les voy a pedir a que me acompañen a darle lectura en Salmos capítulo 38, versículo 9, que ya está ahí en la pantalla. Los que traigan su Biblia, lo leemos todos juntos, que dice de la siguiente manera: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué les parece si lo leemos poquito más fuerte, que nos escuchemos todos? Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. El propósito de este pequeño mensaje, chavos, es de que reflexionemos sobre nuestro corazón, sobre nuestras necesidades, y que podamos comprender cuál es la mayor necesidad de cada uno de nosotros. Hace unas semanas atrás, más o menos como unas 3 semanas, no recuerdo con exactitud cuándo, pero precisamente era un viernes, y yo analizaba, reflexionaba de esos momentos que tiene uno de reflexión, y reflexionaba yo sobre nosotros como grupo de jóvenes, como los jóvenes en sí, enfocándonos en todos los jóvenes, a todo el mundo. Y en mi reflexión yo decía, ¿cuánto necesitamos de Dios? Y mientras yo tenía mi momento de reflexión, mientras yo veía unas cosas y me imaginaba otras, y a mí siempre me gusta que Dios me hable cuando yo tengo estos momentos de reflexión. Yo anteriormente les decía que era un feeling, pero este momento no era un feeling, era una reflexión. Entonces, no sé cuántos se acuerden, pero ese día, en la noche, yo compartía en mis estados e inclusive en mis historias una pequeña imagen como con un video que era, la imagen decía, por una generación que anhele más de la presencia de Dios. No sé cuántos se acuerden. Y de música de fondo, a mí siempre me gusta poner, cuando pongo una imagen reflexiva, siempre me gusta poner un pedacito de canción. Y escogí uno de mis cantos favoritos de adoración. No soy la mejor cantando, pero el canto dice, voy a bajar un poquito el micrófono. El canto dice más o menos: necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. Algo así decía el canto. Entonces, elegí esa parte porque es una de las partes que cuando yo escucho ese canto, a mí ese canto me llega, así de esos cantos que llegan directo y te quebrantan. Y precisamente yo traía en mi pensamiento esa frase: necesito que transformes mi interior,
necesito que me llenes de tu amor. Y en esos días, no recuerdo si fue como al siguiente o a los 2 días, pero en esa misma semana, Dios me daba precisamente esta palabra. Y no la desglosé toda, simplemente a mi cabeza venían como el tema, título, puntos, y yo anoté todo en mi teléfono. Y yo dije, cuando me toque compartir, dije, voy a ver si eso es lo que Dios quiere que yo comparta. Y no le di seguimiento, sinceramente no le di seguimiento, sino que en esta semana, Mari me escribe y me manda un mensaje diciéndome, Arely, ¿tienes algo para compartir? Y yo le dije, pues tengo algo en mente, pero todavía no lo tenía desarrollado, nomás tenía en mente de qué trataba. Pero como a mí siempre me gusta que lo que yo vaya a compartir sea lo que Dios quiere que yo comparta, ese día yo ni siquiera todavía había orado y todavía le había dicho a Dios, Señor, si tu voluntad es esto, confírmame. Todavía yo no me tomaba el tiempo para orar y para decirle a Dios que me confirmara que esta era su palabra, sino que para sorpresa mía, después de que Mari me mandó el mensaje a los días, mientras yo estaba de curiosa revisando los estados del WhatsApp, yo me llevé la sorpresa de que alguien puso el mismo video que yo había puesto semanas atrás. Y cuando yo veo eso, yo me quedé como en shock. Y yo decía, esto es lo que Dios quiere que yo comparta con los jóvenes. Pero de todas maneras yo tenía esa curiosidad dentro de mí de que yo todavía no oraba, yo todavía no le decía a Dios que me confirmara qué era el mensaje que Él quería que yo compartiera. Entonces, a medida de eso, yo empecé a orar y yo le dije a Dios, Señor, yo tengo esto reservado. Si es tu voluntad que yo lo comparta este viernes, dame tu palabra, porque yo solamente tenía los puntos. Y yo me faltaba, como diría el hermano Mario, me faltaba rellenar ese esqueleto, ¿verdad? Nos dice, me faltaba rellenar ese pequeño esqueleto del bosquejo. Y yo le decía, Señor, dime qué quieres que yo comparta. Si tú quieres que sea esto, confírmamelo. Ya vi que pusieron el video, lo tomo como confirmación, pero quiero estar segura. Entonces, para sorpresa mía, yo me pongo a desarrollarlo. A mí se me van las horas, no crean que es cuestión de segundos, a mí se me van las horas. Y cuando yo termino, yo estoy bien contenta, porque yo me sentía feliz, y me sentía feliz porque yo veía que era Dios lo que quería que yo compartiera. Y precisamente escuchaba yo el canto de Ante tu altar, es el canto que yo puse de fondo. Y Dios habló a mi vida de una manera tan bonita que yo dije, nosotros como jóvenes necesitamos esto. Necesitamos comprender que nuestra mayor necesidad tiene que ser Dios. Que sí tenemos muchas necesidades, sí, pero tenemos que entender que si tenemos a Dios lo tenemos todo. Y por eso quiero compartir con ustedes sobre las necesidades y haciéndoles la pregunta, ¿cuál es tu mayor necesidad? Yo no sé si mientras yo te hacía esa pregunta al inicio, a lo mejor tú pensaste, mi mayor necesidad es a lo mejor que mi familia sea restaurada, que yo pueda ser sano o que se acabe la pandemia o qué sé yo, cuál sea tu necesidad. Y todas las respuestas que tú tengas en tu mente, en tu cabeza sobre cuál es tu mayor necesidad, todas las respuestas son válidas, porque cada uno somos un mundo diferente, tenemos diferentes necesidades. Pero hazte la pregunta, ¿cuál es tu mayor necesidad? Este canto al inicio que cantaba Beto dice, nuestra mayor necesidad eres tú, Señor. Y yo considero que nuestra mayor necesidad es Dios. Pero para poder entender un poquito más de lo que yo quiero hablar con ustedes esta hora, vayamos primero a saber qué es una necesidad. Puede que suene chistoso, ¿verdad? Pero una necesidad es algo que necesitas urgentemente. Eso es una necesidad. Me buscaba yo en el diccionario para encontrar una definición más amplia, más formal, por así decirle. Y encontré que las necesidades humanas son aquellas cosas que el ser humano necesita para poder vivir una vida plena y saludable. El ser humano tiene una serie de necesidades para poder subsistir al día a día. Y en cada etapa de nuestras vidas, dichas necesidades van cambiando. Si ustedes retroceden poquito al tiempo, se pueden dar cuenta que sus necesidades de ahorita
no son las mismas a cuando tenían 5 años, o a lo mejor sí, ¿verdad? En caso de algunos. Si nosotros le preguntamos aquí a los adultos cuál es su necesidad, ellos no nos van a decir la misma necesidad de nosotros, porque cada uno de nosotros estamos en una etapa diferente. Mi necesidad no va a ser la misma que la de los adultos, ni va a ser tampoco la misma que la de ustedes. Pero sin duda tenemos una necesidad en común y esa necesidad se llama Dios. Y hay muchísimas necesidades, muchísimas, que pudiese yo hacerles una lista larga de los tipos de necesidades. Inclusive googleando ahí en el internet me encontré de un hombre que no recuerdo cómo se llamaba, pero inclusive él hizo una pirámide de las necesidades del ser humano. Y él mencionaba como 5, 9, no me acuerdo cuántas necesidades eran. Y me llamó muchísimo la atención porque las necesidades que él mencionaba, pues literal, van en base a nuestras etapas de la vida. Pero yo en esta ocasión solamente quiero hablar con ustedes acerca de 3 necesidades que yo considero que son básicas, fundamentales para la vida del ser humano. Y la primera de ellas es la necesidad material. Como bien sabemos, hablando de lo material es todo lo que nosotros necesitamos, pero vamos a ver un poquito más acerca de esto. Estas necesidades materiales, por así decirles, son aquellas que consideramos importantes o relevantes para nuestro día a día, como por ejemplo los alimentos, el agua, el aire, inclusive un techo, una cama si ustedes le quieren poner, una cocina. ¿Qué más puede ser una necesidad material? Inclusive el trabajo, entre muchísimas otras cosas más. Ese tipo de cosas son esas necesidades materiales que los seres humanos necesitamos para subsistir al día a día, porque son importantes para que nosotros llevemos una vida plena y saludable, como nos lo mencionaba anteriormente. Y yo ponía el trabajo como una de esas necesidades materiales, porque en base al trabajo es que nosotros podemos obtener ingresos. Sabemos que nada se da debajo de los árboles, tenemos que trabajar para ganar dinero, para comprar comida, para comprarnos zapatos, para comprarnos un celular, para comprarnos la computadora que necesitamos para la escuela. Necesitamos trabajar para ganar dinero, para pagar el internet, para pagar el saldo o el plan, lo que sea el caso. En fin, nos damos cuenta que el trabajo es una de las necesidades materiales para el ser humano más importantes, por así decirle, porque si no ganamos dinero, vamos a sufrir de hambre, vamos a batallar porque no tenemos dinero. Inclusive hay familias que tienen que trabajar hasta en 2 trabajos para poder alcanzar a pagar la renta. O sea, nos damos cuenta que el trabajo es algo muy importante para la humanidad. Y también en lo material, como lo mencionaba, pues ahí entran los aparatos electrónicos que nosotros necesitamos, entre otras cosas más. Todas estas necesidades materiales, sin duda alguna, son importantes. Nos podemos dar cuenta, por decir, aquí en el templo, si se fijan, estamos haciendo uso de instrumentos, de sillas, de un techo. Todo esto que ustedes ven son cosas materiales que son importantes para el ser humano. ¿Para qué? Para poder subsistir, como nos lo decía anteriormente. Y todo es válido porque lo necesitamos. Y otra de las necesidades son las necesidades físicas. En las necesidades físicas abarcan muchísimos temas, pero yo solamente quiero compartir con ustedes un área en específico que yo considero que es una de las más importantes para nosotros como los seres humanos. Y enfocándonos en el área de la salud. La salud siempre ha sido una de las necesidades más importantes para la humanidad. Siempre ha existido desde el principio. Y bueno, pues no siempre va a existir, ¿verdad? Porque ya cuando estemos con Cristo va a ser otra cosa diferente. Pero a la actualidad, desde el principio de la actualidad, la salud ha sido una de las necesidades más importantes para el ser humano. Siempre nos preocupamos por estar bien. Nuestros padres siempre se preocupan porque estemos bien de salud, siempre se preocupan, y más ahora, y no me digan que no porque es verdad, cuando inició la pandemia, no sé cuántos de ustedes se recuerden, no sé si en sus casas, su familia fue igual, pero en mi casa, a inicios de la pandemia, no hombre, se hizo todo un chile con queso, por así decirlo, que si tú ibas a la tienda y comprabas unos chetos, esos chetos llegaban y se lavaban a la casa con jabón, y se secaban.
que si tú te ibas a comprar leche, ese litro de leche, ese galón de leche, llegabas a la casa, lo lavabas y lo secabas y lo metías al refri. No podías meter nada al refri sin que antes lo hubieses desinfectado. Y yo no sé si en sus hogares fue lo mismo, pero a mí me dio mucha gracia que toda mi familia, no nada más que nosotros 5, sino que mis tíos y los que yo escuchaba que mencionaban, también me hicieron lo mismo. En cuanto llegaban de compras, todo lo que se compraba, todo se lavaba. ¿Por qué? Por el miedo o por la precaución, por así decirlo, de no llegarte a contagiar. Y yo me doy cuenta de que la salud es muy importante. Porque si nosotros, no sé cuántos de ustedes se enfermaran este año o el año pasado con lo del virus, espero que ninguno, pero hubo personas que realmente decían, híjole, es que si yo me hubiera cuidado, si me hubiera lavado las manos en cuanto llegaba a la casa, si hubiera hecho esto, pero no, me enfermé. Y tristemente, a lo mejor muchas veces nosotros somos personas despistadas, que se nos olvida de que, ay no, qué pereza tener que lavar los michetos, qué pereza tener que llegar a lavarme las manos como 20 veces al día. Muchas veces yo las traía ya hechas patitas de tanto que me estaba lave y lave las manos. Pero independientemente de cómo fuera, nos damos cuenta de que la salud es una de las necesidades fundamentales para el ser humano, porque en base a nuestra salud, pues es que nosotros podemos subsistir, ¿ok? Pero también en la Biblia encontramos algunos ejemplos de gente que necesitaba ser sana. Como les digo, la salud ha sido importante desde el principio hasta la actualidad y quiero compartir con ustedes acerca de 3 historias. No voy a desglosarme en todas, no se preocupen, solamente les voy a decir la cita, ustedes la buscan con calma en su casa y la pueden leer. En Lucas 8, del 43 al 48, aquí esta es una de las historias que en lo personal más me impactan. Nos habla de una mujer que padecía, si no me equivoco, hacía 12 años que estaba padeciendo de flujo de sangre. Y si bien saben, en la Biblia nos comenta que cuando una mujer padecía de eso, esa mujer la consideraban inmunda a causa de su padecer. Entonces nos dice que esta mujer tenía 12 años cargando con ese problema de salud, que ella padecía de, diga por así decirlo, de los peores casos del mundo, porque imaginen ustedes una mujer que no pare de sangrar, o sea, eso ha de ser terrible. Entonces aquí nos dice que esta mujer necesitaba ¿qué? Necesitaba ser sana. ¿Por qué? Por la tormenta que le estaba llegando de que no se paraba la sangre. Entonces aquí nos dice que esta mujer se acerca a Jesús en la multitud. Yo visualizo a Jesús en medio, la gente amontonándose porque todos querían ver a Jesús, todos querían que Jesús les sanara, todos querían que Jesús obrara un milagro en ellos. Pero lo asombroso es que la mujer tuvo una fe que yo no he conocido una persona que tenga una fe tan grande como la de esta mujer, que esta mujer dijo, si tan solamente tocara el borde de su manto, yo sé que voy a ser sana. Y esta mujer, como pudo, en esos tiempos era prohibido que una persona en ese aspecto, en ese nivel, se acercara a la multitud a causa de que era inmunda, por lo regular estaban distanciados. Pero a esta mujer no le importó, esta mujer se metió entre la gente, me la imagino yo arrastrándose por el piso, y logró agarrar el borde del manto de Jesús, es decir, la puntita, o sea, casi nada. Ni siquiera fue que Jesús sáname, la mujer solamente quería llegar, tocar y sabía que iba a ser sana. Inmediatamente dice que Jesús entre la multitud se detiene y dice, ok, ¿quién me ha tocado? Los discípulos lo juzgaron loco, le dijeron, Señor, pero que no ves a toda la multitud, obviamente todos te están tocando. Y Jesús les dijo, no, dijo, porque aquí, dijo, de mí se ha desprendido un poder. Dijo, yo sé que ha pasado algo. Yo me imagino la humillación a lo mejor de la señora o mujer, no sé qué sería, pero que ha de haber dicho, ay, qué pena, voy a tener que exponerme, a ver si no me corren, si me apedrean. A lo mejor pudo haber tenido miedo. Mas sin embargo la mujer dice que ella dijo, he sido yo. Y la mujer, para gloria y honra de Dios, testificó lo que había padecido. Y aquí podemos darnos cuenta que le dice, tu fe te ha salvado. Y a mí me llena de wow, de sorpresa, de lo que ustedes quieran llamar, porque me doy cuenta de cuán importante es que nosotros tengamos fe para recibir el milagro que necesitamos. Pero también hay otras historias, encontramos en Mateo 20, 29 al 34, no la vamos a leer, pero aquí nos habla de 2 ciegos. 2 ciegos, si saben que es un ciego, ¿verdad? Un ciego son unas personas que no pueden ver.
Y estos dos ciegos se encontraban necesitados, porque su necesidad era la salud, era que pudieran ellos ver, que pudieran recibir la vista. Entonces aquí nos relata la historia de que estos dos hombres le gritaron: Señor, sánanos. Y Jesús les dice: ¿qué quieres que haga? Pues que podamos recibir la vista. E inmediatamente dice que estos hombres recobraron la vista gracias a, de igual manera que tuvieron fe. Y en otra historia nos relata en Génesis 11:30, nos habla de Sara, la esposa de Abraham. Para los que se acuerdan de esta historia o para los que no conocen la historia, Sara era una mujer estéril, es decir, Sara no podía tener hijos. Y si se saben la historia van a darse cuenta de todo el caos que se armó a causa de que Sara no podía tener hijos. Pero aquí Sara tenía la necesidad de tener un hijo para darle una familia a Abraham. Y aquí en la Biblia Dios nos relata de que Dios les había prometido que les iba a dar una familia grandísima, porque iban a ser una generación tan grande, que Dios los iba a bendecir tan grande que ni siquiera iban a poder ser contados a causa de la bendición que Dios les iba a proveer a esa familia. Entonces, adentrándonos más a la historia, en Génesis 21, del 1 al 7, pues ya nos relata la historia de cuando Dios se acuerda de la promesa que le había hecho a Sara, y nos relata aquí en esta historia cuando Sara tuvo a Isaac, que fue por así decirlo, que fue la respuesta a la promesa que Dios les había dado. Y podemos darnos cuenta que en estas pequeñas tres historias que hay algo en común, y ese algo en común es que tenían una necesidad de salud. Y si bien en la Biblia hay muchas otras historias que a lo mejor ustedes me las pueden contar de memoria, de más necesidades que la gente tenía, de más necesidades, de más milagros que Jesús hizo al suplir esa necesidad de esas personas. Y así como ellos, yo sé que también nosotros tenemos una necesidad. Anteriormente, ya que fue como a inicios del año, si no me equivoco, yo les compartía acerca de clamar a Dios, y les compartía yo que no se cansaran de clamar a Dios, porque cuando menos pensaran, Dios les iba a suplir esta respuesta a su clamor. Yo en ese entonces me encontraba yo clamando por una necesidad de salud en mí. Y pasaban los meses y no pasaba nada, pasaban los días y no pasaba nada. Y para mí era frustrante el tener que estar pasando por ese momento, porque a mí la verdad, yo soy una persona muy relajada, que si bien y si no, porque no me gusta complicarme la vida. Pero a mí me frustraba la situación de salud que yo tenía por mi mamá, porque sabemos que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos, y en este caso yo quería que mi mamá estuviera a gusto, que no estuviera preocupada, y yo le decía: tranquila mamá, todo está bien, no pasa nada. Lo típico de mí que yo diría: tranquila, no pasa nada. Pero realmente dentro de mí surgía la pregunta de que: Señor, te estoy pidiendo que me sanes y no me sanas. ¿En qué te estoy fallando? Pero a pesar de todo lo que fuera, yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo compartía con ustedes, Dios tenía días que había escuchado mi oración, que yo les tenía clamando casi todo un año entero. Pasa ese mes y yo le doy gracias a Dios porque Dios escucha mi oración, porque Dios suple mi necesidad de salud. Y para sorpresa mía, sigo batallando con ese aspecto, sigo batallando a pesar de que Dios ya me había respondido. Y yo decía: Señor, yo no sé qué tú quieres hacer. Mi papá siempre nos dice que nada nos puede tocar. Ayer inclusive lo compartía, que dice: nada nos puede tocar si Dios no lo permite. Y yo decía: Señor, tú ya me respondiste, tú ya respondiste a mi necesidad. Yo no sé qué tú quieras hacer. Y sin embargo yo seguí orando, y no me cansaba de orar. Hubo días en los que yo me frustraba, e inclusive, les confieso aquí entre nos, que inclusive yo llegué a llorar en mi habitación y decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé que yo estoy bien porque yo me considero la persona más sana del mundo, gracias a Dios. Pero Señor, ¿qué pasa? Y Dios se mantuvo callado. Y para sorpresa mía pasaron otros 10 meses y Dios vuelve a escuchar mi oración y Dios me habla. Yo inmediatamente lo que hice fue le platiqué a mi mamá, porque yo sabía, mi mamá, ustedes no saben, pero todo el tiempo mi mamá me tenía preguntándome lo mismo.
Y yo le platico a mi mamá se puso súper feliz. Y a mí me dio gusto, traté de hacer como que no pasa nada, como que don't worry, no pasa nada, no le voy a tomar tanta importancia, pero dentro de mí estaba la felicidad, porque yo sé que Dios escucha nuestra oración, porque Dios suple nuestras necesidades. Pero ¿saben qué? Sin importar que tengamos 10 meses clamando, sin importar que tengamos años clamando, Dios se va a encargar de suplir esas necesidades. Y como podemos darnos cuenta, la necesidad de salud, por así decirlo, la salud es fundamental para la vida del ser humano, pero sin duda no es la más importante. La necesidad más importante que nosotros como personas tenemos que prestarle atención, tenemos que enfocarnos, es la necesidad espiritual. Esta necesidad es la más importante, es la más fundamental para la vida del ser humano. Y no estoy haciendo referencia nada más en los cristianos, porque toda la humanidad necesita de Dios. Y vamos a ver brevemente cómo es que la humanidad lo necesita. Enfocándonos en las personas inconversas, aquellas que están fuera de la iglesia, aquellas personas que son del mundo, son personas necesitadas de Dios. ¿Por qué digo que son personas necesitadas de Dios? Porque necesitan que alguien vaya y les hable de Cristo para que ellos puedan ser salvos. Los inconversos o las personas del mundo, como ustedes le quieran llamar, son personas que necesitan de Dios, necesitan ser perdonados, necesitan ser salvos, necesitan ser restaurados, necesitan ser rescatados. La gente del mundo son una de las personas más necesitadas que va a haber de Dios en la humanidad. Porque nosotros que estamos aquí debemos darle gracias a Dios que en su infinito amor y misericordia estamos aquí. Pero hay gente allá afuera que necesita que nosotros vayamos y le digamos, oye, Cristo te ama, oye, Dios te bendiga. Pero es triste que muchas veces nos da vergüenza. Pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos ser esa generación que vaya y les hable de Dios y le diga, ¿sabes qué? Cristo te ama. Porque hay gente que se está suicidando a diario, hay gente que está cometiendo errores, hay gente que ya no sabe ni qué hacer con su vida. Y esa gente necesita de Dios. Esa gente que está allá afuera necesita escuchar que Cristo les ama. Y es por eso que yo digo que la necesidad espiritual es una de las necesidades más importantes para el ser humano. Enfocándonos también en los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Pues aquellas personas que creen en Dios. No estoy hablando de los cristianos, ¿ok? Los creyentes. En la congregación hay muchos creyentes, ¿ustedes sí sabían? Hay muchas personas que aparentan ser cristianas, pero no lo son. Son creyentes por el hecho de estar en una iglesia, de decir, doy mi ofrenda, doy mi diezmo, creo en Dios y hasta allí. Los creyentes son personas que creen en Dios, pero no asumen el compromiso que les corresponde como hijos de Dios. Eso es un creyente, una persona que simplemente cree en Dios y con eso le basta. Pero esas personas creyentes necesitan de Dios. ¿Por qué necesitan de Dios? Porque necesitan tener un encuentro con Dios, necesitan reconocer a Jesús como su único Salvador en su vida. Los creyentes necesitan ser salvos, porque los creyentes no son salvos, los creyentes solamente creen en Dios y ya. Los creyentes necesitan tener ese encuentro personal con Dios para poder ser salvos, para poder ser restaurados, para poder ser perdonados. Los creyentes son unas personas que necesitan ampliamente de Dios. Pero ¿saben qué? No nada más los inconversos y los creyentes necesitan de Dios. También nosotros, y espero que todos aquí seamos cristianos y no nada más creyentes, pero también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos a Dios más todavía. ¿Y por qué digo que los cristianos nos necesitamos a Dios? Porque Dios debe ser el centro de todo en nuestra vida. Sin Dios, nosotros no podemos respirar. A lo mejor digan ustedes, yo sí puedo respirar por mí mismo. Qué bueno que podamos respirar por nosotros mismos, pero no se confíen, porque el día de mañana nadie les asegura que amanezcamos con vida. Dios es el único que nos da la oportunidad de poder nosotros despertar, de poder nosotros amanecer. Necesitamos a Dios en todo momento, necesitamos de su protección, porque nadie nos asegura que al salir de aquí lleguemos sanos y salvos a casa, ¿verdad que no? No sabemos qué pueda pasar en el camino, no sabemos. Por eso nosotros como cristianos necesitamos de la protección de Dios en nuestra vida. Debemos cada día buscar a Dios con todo nuestro corazón.
Y también nosotros los cristianos necesitamos cada día pedirle perdón a Dios, porque nosotros le fallamos, no somos personas perfectas. Y cada día nosotros le fallamos a Dios de una u otra forma. Y por eso nosotros cada día debemos de buscar ser restaurados, ser transformados. Necesitamos de Dios para llegar a este encuentro glorioso con Cristo. Necesitamos tener un encuentro con Dios para conocerlo. Yo no sé cuándo fue la última vez que derramamos de nuestro corazón, de nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios. A lo mejor vamos a tener un recuerdo borroso de decir, no, pues yo creo que nunca, o el año pasado, o el año antepasado, o a lo mejor me pueden decir hace 3 días, o ayer, o hoy. Qué bueno, si fue hoy, qué bueno. Pero necesitamos nosotros entregarle nuestro corazón a Dios, y necesitamos acercarnos a Él, necesitamos de Dios en todo momento, y necesitamos tener ese encuentro con Él para conocerle. Necesitamos buscar de Dios cada día para que nuestros ánimos no decaigan, para que cada día tengamos ese deseo, ese anhelo de ser esos jóvenes apasionados por Dios. Yo no sé cuántos de aquí anhelan ser unos jóvenes apasionados por Dios. De mi parte, es una de mis oraciones diarias que digo, Señor, ayúdanos que como jóvenes podamos ser esa generación de impacto, esa generación que te ame con todo el corazón, que seamos jóvenes apasionados por tu palabra y por tu obra. Eso necesitamos nosotros como cristianos, necesitamos ser esos jóvenes, hablando de jóvenes, necesitamos ser esos jóvenes apasionados por Dios, que cada día busquen tener un encuentro con Él. Necesitamos a Dios todo el tiempo, en todo momento. Es por eso que yo considero que nuestra mayor necesidad siempre debe de ser Dios. Sin importar lo demás, Dios tiene que ser nuestra mayor necesidad. Hemos visto lo que es una necesidad y 3 necesidades básicas y fundamentales para el ser humano, recordando que son las necesidades materiales, las necesidades físicas, enfocándonos en la salud, y la necesidad espiritual. Como bien lo menciono, todas las necesidades son importantes, e inclusive aquellas que no he mencionado, todas son importantes. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que nuestra mayor necesidad debe de ser Dios. Porque como nos dice en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entendemos que nuestra mayor necesidad es Dios y buscamos suplir esa necesidad de buscar siempre a Dios en nuestra vida, como nos dice este versículo, todo lo demás va a ser añadido. Es decir, Dios conoce nuestras necesidades, y si nosotros buscamos suplir nuestra necesidad espiritual, Dios se va a encargar de suplir para nuestra salud, para nuestra familia, nuestros ingresos. Dios se va a encargar de suplir todo aquello que necesitemos. Así que yo les pregunto en esta hora, ¿cuál es su mayor necesidad? Y quiero que hagamos algo. Ahí les voy a pedir que me pongan el canto ese de Ante tu altar. En lo que se ponen sobre sus pies, por favor, quiero que piensen cuál es su mayor necesidad. Y si su mayor necesidad es Dios, yo les voy a pedir que hagamos algo diferente. Yo no sé qué vaya a hacer Dios en esta hora, pero yo creo que si nosotros le entregamos a Dios todo nuestro corazón y le decimos, Señor, mi mayor necesidad eres tú, yo estoy 100% segura que Dios va a hacer algo en esta hora. Y si ustedes creen eso de parte de Dios, yo les voy a pedir que pasen al frente, guardando su sana distancia, solamente aquellas personas que digan, yo necesito a Dios. Aquellos que digan, yo necesito a Dios, yo necesito ser transformados. Yo te voy a pedir que pases al frente en esta hora, no te importe quién te vea, escucha este canto, por favor. Si tú crees que Dios puede transformarte, pasa al frente, no te quedes en tu lugar, que no te dé vergüenza. Mira que necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes. Dios puede llegar allá a tu lugar y puede transformarte, puede cambiarte.
Pero ¿sabes qué? Dios necesita gente valiente, porque el reino de los cielos solamente lo arrebatan aquellas personas que son valientes. Y si tú eres ese valiente, no te quedes en tu lugar y pasa al frente, porque Dios te está llamando. A lo mejor Dios te ha estado llamando desde hace días. Y si tú ya estás aquí al frente, levanta tu mano y dile: Señor, aquí está mi vida. Hoy me postro delante de tu presencia. Y dile como este canto dice, dile: Señor, necesito que transformes mi interior. Necesito, Señor, que me llenes de tu presencia, que me llenes de tu amor, Señor. Abre tu corazón a Dios y dile cuánto lo necesitas. Dile: Señor, aquí está mi vida. Derrama tu corazón delante de la presencia de Dios y dile: Señor, te necesito. Si tienes que llorar, si tienes que hincarte, hazlo. Pero deja que sea el Espíritu Santo transformando tu vida, que sea el Espíritu Santo quien quebrante tu corazón. Porque la presencia de Dios está aquí. Dios quiere hacer algo contigo en esta noche. Dile: Señor, yo te alabo, Señor, yo te necesito, Padre. Y mientras tú empiezas a conectarte con Dios, yo voy a orar por ti en esta hora. Mira, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor. Hoy nos encontramos, Señor, ante tu altar, Señor, reconociendo que te necesitamos, Señor. A pesar de todas las necesidades que tengamos, Señor, estamos aquí, Señor, al frente. Reconociendo, Señor, que nuestra mayor necesidad eres tú. Y te pedimos, Señor, que vengas tú en esta hora, Señor, y toques nuestro corazón. Mira, Señor, aquí hay una juventud, Señor, anhelando de tu presencia. Bendice, Señor, a cada joven, Señor. Bendice a cada joven valiente, Señor. Derrama de tu presencia sobre cada vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya con poder y con gloria, Señor. Que podamos ser esa generación de impacto. Que podamos ser esa generación apasionada por tu palabra. Que podamos ser
Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias te damos porque sabemos que tú estás presente en todo momento. Gracias por ayudarnos a comprender que eres tú nuestra mayor necesidad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que este es el comienzo de cosas grandes y poderosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu camino. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor, en tu presencia, Señor, que cada día, Señor, de nuestro interior podamos tener, Señor, esa mayor necesidad de buscar de tu presencia, Padre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, nuestros hogares, Señor, pidiéndote que tú sigas cumpliendo tus propósitos, tu voluntad en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar de tu palabra, Señor, no solamente a nuestro hogar, sino a la gente que está allá afuera, Señor. Que podamos ser esos instrumentos útiles en tus manos, mi Dios Todopoderoso. Que ahora, Señor, que vayamos a partir a nuestro hogar, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, tu protección vaya con nosotros, Señor. Que podamos llegar sanos y salvos a nuestros hogares y que aún, Señor, en nuestro hogar tu presencia nos acompañe, Señor. Que podamos seguir disfrutando, Señor, de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta noche y seguirás haciendo, Señor. Nuestras vidas, Señor, están en tus manos con un corazón dispuesto, Señor, no solamente a recibir de tu presencia, Señor, sino entregarte y a derramar nuestro corazón delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos, mi Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Pues mi deseo, chicos, es que no solamente se lleven esta palabra, sino que la pongamos en práctica. Yo no sé qué tiempo tengan ustedes, yo no sé si disponen un tiempo para orar, para clamar a Dios, pero una de las necesidades como cristianos es que necesitamos orar a Dios, necesitamos conectarnos a la presencia de Dios. Y yo les voy a compartir, ya para finalizar y despedirme, yo les voy a compartir pues no secreto, pero les voy a compartir lo que yo hago. Agarren unas 3, 4 canciones de adoración, aquellas que ustedes sientan una conexión que los lleve a adentrarse a la presencia de Dios. Enciérrense en su cuarto, pongan la canción, la playlist, como quieran. Y más que nada dispongan su corazón y díganle: Señor, aquí está mi vida. No te voy a pedir nada, solo quiero sentirte en mi interior. Y si ustedes comienzan a hacer eso cada día, créanme que Dios los va a llevar a un mayor, pero es importante que no nos quedemos con esto que recibimos hoy, que lo pongamos en práctica cada día, o a lo mejor cada noche en ser el caso, pero que cada día podamos disponer de un tiempo para conectarnos con la presencia de Dios. Y estoy segura que si hacemos esto, no va a pasar mucho para cuando veamos grandes milagros hechos, no solamente aquí, sino allá afuera. Porque ustedes son especiales, somos especiales para Dios. Y Dios tiene grandes propósitos, grandes bendiciones para nosotros como jóvenes. Pero necesitamos ser valientes y esforzados, necesitamos levantarnos y necesitamos creer en Dios. Que si el mundo se nos viene encima, sí se nos va a venir encima. Pero ¿saben qué? Mayor es Dios que está con nosotros, que nos dará la victoria. Eso hay que creer y recordarlo siempre. Dios les bendiga.